Hola amigos de YouTube, bueno al grano hoy les traigo mi primer video en YouTube que tratará sobre los 10 peores juegos de la historia. Número 10, Pac-Man 2600, Atari 1982 para Atari 2600. Nadie puede dudar que Pac-Man fue y será uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos. Sin embargo, fue su genial jugabilidad la que lo hizo tan famoso, no su apartado audiovisual. Es por ello que en 1982 la gente de Namco decidió adaptar la versión original para arcades a su por entonces exitosa consola Atari 2600. Claro que las limitaciones de dicha plataforma hacían imposible una recreación fidedigna, mucho más cuando la tarea le fue encomendada a un solo programador, y con un marco de tiempo pero muy reducido. Y para empeorar definitivamente las cosas, los muchachos de Atari fabricaron 12 millones de copias, un número superior a la cantidad de usuarios de la consola a nivel mundial. El resultado fue catastrófico. A pesar de que el juego no era malo per se, gráficamente estaba muy por debajo del arcade, y su jugabilidad se veía afectada por las limitaciones técnicas. Las críticas destrozaron este port, y un buen número de los 7 millones de usuarios que lo compraron decidieron devolverlo al poco tiempo. Este fracaso estrepitoso fue una de las causas de la tremenda crisis que supo producirse en la industria de los videojuegos un año más tarde, y que en definitiva retrasó un tiempo el desarrollo de dicho mercado en Occidente. Número 9, Superman 64, Titus, 1999 para Nintendo 64. La década del 90 será recordada por tantas buenas cosas dentro del mundo de los videojuegos. Desde el nacimiento de los primeros FPS, hasta la llegada de monstruos como The Elder Scrolls 2 o Baldur's Gate. Sin embargo, también será recordada por entregarnos uno de los peores juegos de la historia, manchando de una vez y para siempre el buen nombre de quien quizás sea el superhéroe más representativo de DC, después de Batman, obviamente. Nos referimos a esa porquería llamada simplemente Superman, y que llegó en 1999 a Nintendo 64. No vamos a hacer hincapié en la patética historia que los guionistas decidieron inventar, desaprovechando las decenas de buenas sagas que el cómic supo brindarnos durante medio siglo. Tampoco en los ultra poligonales gráficos, donde las texturas parecían haber sido sacadas de un lavarropas. Pero sí vamos a detenernos en la jugabilidad. Debería resultar elemental para cualquier desarrollador que si presionamos un botón, y en la pantalla no sucede nada, es porque algo se hizo mal. Imagínense esa situación en un juego de aventuras repleto de puzzles ultra estúpidos y combates más repetitivos, el sexo durante el matrimonio. Y sí, así de malo es Superman que permite compararlo con un matrimonio. Número 8, Street Fighter. The Movie. The Game, Incredible Technologies, 1995 para arcade. Claro que hay cosas peores que los juegos basados en películas, o las películas basadas en juego. Peores aún son los juegos basados en películas, que a su vez estaban basadas en un juego. La fórmula mágica es esta. Primero, elegimos Street Fighter II, uno de los mejores bichines de todos los tiempos. Después, elijamos un elenco perfecto, o más o menos perfecto para la época, que agarre este gran juego y lo convierta en un bodrio inmirable. Después, agarremos imágenes de la película, y recortemos cabecitas para poner en fotos de cuerpos de otra gente, y animarlos como en una versión patética de Mortal Kombat. Eso es Street Fighter. The Movie. The Game, sí, así con 2 puntos 2 veces. Claro que visualmente es horrible, pero el juego en sí es peor aún. Los golpes hacen contacto cuando quieren y donde quieren, los poderes son limitadísimos, y por alguna razón, el uso de combos y ataques aéreos desequilibra el juego por completo. Capcom no tuvo nada que ver con este engendro, bueno, lo produjo, lo distribuyó y probablemente se llevó un par de billetes. El desarrollo pertenece a Incredible Technologies, autores de 3 de los peores juegos de la historia, que estarían en esta lista de no ser porque hay tantos candidatos. Time Killers, Bloodstorm y mi antifavorito, Ninja Clowns. Sí, Ninja Clowns existe. ¿Viste que todos los días se aprende algo? Número 7, John Romero's Daikatana, John Storm, 2000 para PC. La historia de Daikatana es casi una fábula con moraleja. Nos enseña que no hay que hablar antes de tiempo, que no hay que alardear porque sí. John Romero es bien conocido en el mundo de los videojuegos por ser el genial nombre detrás de Doom, así como el responsable del desastre que fue Daikatana. Romero tenía muchísimas esperanzas e ideas con este proyecto, pero cometió el error de abrir la boca antes de tiempo y las cosas se le fueron de manos muy rápido. Daikatana es un juego de acción en primera persona que nos iba a volar la cabeza.
En lugar de eso, la rebanó en dos partes por todas las razones equivocadas. Tras borrar todo y volver a empezar de cero después de meses de trabajo, Romero y equipo terminaron sacando un deficiente manojo de bits y bytes entre los que se incluían una historia medio berreta, el menos de los males, en realidad, gráficos anticuados para la época, millones de bugs de programación, y una inteligencia artificial que de inteligencia no tenía nada. Peor la pasó su versión para Nintendo 64, que no solo desplegaba gráficos aún peores sino que el arma del título, la infame Daikatana, una espada samurái, ni siquiera se podía usar como arma. Al menos Nintendo 64 se salvó de lidiar con la inteligencia artificial de nuestros compañeros de juego, pero ni así pudo salir a flote. Así que ya lo saben, cae más rápido un hablador que un rengo. Mucho más con Daikatana, que era renga y habladora. Número 6 Bikini Karate Babes, Creative Edge, 2002 para PC. ¿Qué tienen los juegos de lucha que sacan lo peor de los estudios de desarrollo? Para este clásico de Loade, uno de los fichines más jugados en nuestras oficinas, por mucha vergüenza que nos dé, le dejamos la palabra a Paré, que lo revisó en Extreme PC hace años. Con un título tan bizarro como Bikini Karate Babes, ¿qué podemos esperar? Pues un juego igualmente bizarro, donde todo el atractivo pasa por mostrar a niñas en bañadores, peleando al más puro estilo Street Fighter, salvando las enormes diferencias. No pude menos que reírme a carcajadas tras ver cada uno de los movimientos que generaban estas luchadoras, que parecen haber sido sacados del libreto de Hugo Sofovich, como uno en el cual una luchadora exuberante, tirando a vaca, de nombre Voluptas, somete a su contrincante, asfixiándola en sus inmensos senos. U otro, en el cual otra luchadora, de nombre Vengus, ejecuta una especie de fatality, en la cual, mediante un pase mágico deja a su contrincante sin corpiño, provocando la inmediata derrota, aunque se esté disputando recién el primer round. Número 5, ED Extraterrestrial, Atari, 1982 para Atari 2600. Es moneda corriente decir que el ED de Atari es uno de los peores juegos jamás creados. Muchos llegan a decir que es el peor juego jamás creado. Yo solo puedo sonreír y negar con la cabeza, pues este peor juego jamás creado tiene una historia paralela muy interesante. Yo banco a su programador. Ocurre que Howard Scott Warshaw, responsable del código de este juego, tuvo que hacer milagros para poder sacar el cartucho justo para Navidad. ¿Y qué es un milagro?, preguntan. Pues programarse un juego para la Atari 2600, desde cero, en un plazo de 6 semanas. Sí, solo un mes y medio para diseñar y programar un juego, en contraste, un juego promedio de Atari demandaba meses de laburo. Yo supe programar algunas estupideces, no les llamaré juegos, en mi tiempo, y sé apreciar el esfuerzo que conlleva diseñar y poner en pantalla todo lo que nuestras mentes maquinan. Lo que hizo Warshaw fue un desafío y, en mi opinión, ganó. No es culpa suya que el mercantilismo haya forzado el lanzamiento del juego para Navidad, habiéndose estrenado la película en la que se basaba durante el mes de julio de ese mismo año. Número 4, Custer's Revenge, Mystique, 1982 para Atari 2600. Allá por 1982 salió al mercado un videojuego para adultos que supo generar más polémica que Ricardo Ford frente a una cámara. El juego se llamaba Custer's Revenge, y el jugador debía ponerse en las botas de un general norteamericano con el objetivo de acceder carnalmente a una indefensa nativa. Se imaginarán el revuelo que se generó por ese entonces, y hasta se llegó a prohibir la venta del juego en el estado de Oklahoma. Pero este no es un top 10 sobre controversias, sino de juegos malos, muy malos. Y Custer's Revenge es, sin lugar a dudas, uno de los peores de la historia. A pesar de que mucho no podía exigírsele a la rudimentaria consola Atari 2600, los gráficos de esta porquería eran un chiste. Basta decir que cuando el personaje se movía, dejaba una estela de colores, como si estuviese perdiendo piel al caminar. Ni hablar de la jugabilidad, que se centraba en ir de una punta a la otra de la pantalla, esquivando flechas que caían desde la parte superior derecha. Pero esas flechas desaparecían misteriosamente varios centímetros antes de llegar al personaje, por lo que era imposible saber cuándo impactaban. Para jugar con una mano, mientras utilizamos la otra para colocarnos un cono de helado en la frente. Número 3, Exxon 52, Active Enterprises, 1991 para NES. Como su nombre lo indica, Exxon 52 no es un juego, sino una colección de maravillosos fichines para NES en un solo cartucho que en 1991 salió a la venta solo en negocios independientes de Estados Unidos, ya que Nintendo nunca jamás lo licenció.
Exxon 52 no era uno de esos cartuchos chinos de Family que prometen 100 juegos de los cuales 75 son variantes de Battle City, no, los 52 juegos de este cartucho eran reales, con nombres como Non Human, Alfred and F2, y el emocionante simulador de panadería French Baker. Eso antes de que se les acabe la imaginación y ofrezcan Alfredo, Challenge y el inolvidable First Game. Cada uno de los juegos de Exxon 52 parecía haber sido programado originalmente para Atari 2600 con gráficos toscos, niveles cortísimos y una admirable facilidad de robar cualquier idea que los programadores tuvieran cerca. La más notoria, Cheetahman, o los hombres Cheetah, una copia grosera de las tortugas ninja, que era lo más parecido a un juego que se podía encontrar en la colección. Como el amor de internet por la perorrada es infinito, si buscas a los Cheetahman vas a encontrar tributos, parodias, y hasta el cómic original de estos superhéroes de cuarta que venía con el cartucho. Número 2 Limbo of the Lost, Majestic, 2007 para PC. Podría tranquilamente escribir toda una monografía al respecto, pero no creo que ustedes quieran eso. Trataré de hacerla corta. Si bien todos los juegos mencionados en esta lista son malos por derecho propio, todos tienen algún factor que los redime en alguna manera, por pequeño que sea. Todos, excepto esta basura. ¿Y por qué? Porque no solo este juego es culpable de todos y cada uno de los pecados a los que un videojuego puede aspirar, también es el único en esta lista que viola de manera premeditada uno de los 10 mandamientos mismos. Analicemos un poco. Limbo of the Lost es un juego de aventura gráfica en la que controlamos las acciones de Benjamin Briggs, capitán del María Celeste, que fue puesto en limbo por una especie de juego que se estaba llevando a cabo entre las entidades de Destino y Destino. Lo siento, es que Destiny y Fate se traducen igual. Ya de entrada la historia es estúpida, lo que es grave siendo esta una aventura gráfica. A partir de este momento todo va de mal en peor en absolutamente todos los apartados. Los personajes son horribles, tanto en diseño, voz, y personalidad. Los gráficos son espantosos, así como los diseños de escenarios, prevaleciendo las increíbles, y no por ser buenas, manipulaciones con Photoshop entre otros atentados al buen gusto. Los puzzles son imbéciles y desafían toda lógica, si es que existe en este juego. Los modelos de personajes son simplemente asquerosos, pero en contraste son bellísimos al compararlos con las animaciones descomunalmente malas. Sumémosle a todo esto algunos pecados específicos de las aventuras gráficas. Pésima historia, lo repito porque se lo merece. Inexistente continuidad lógica entre capítulos. Soluciones desquiciadas e irreverentes para casi todos los puzzles. Y el peor, pixel hunting, léase, ítems que tienen unos pocos píxeles de tamaño, que se ve empeorado porque muchos ítems están casi invisibles a la vista. Ya con todo esto Limbo of the Lost podría ir tranquilamente al primer puesto, ¿no? Pero debemos ir más allá. Debemos llegar al fondo de este barril de aguas turbias y sacar a la luz el peor pecado que un juego comercial puede violar. La gran mayoría del contenido del juego, léase gráficos, diseños, ítems, sonidos, etc., fue premeditadamente robado de otros títulos. Número 1, Link. The Faces of Evil Zelda. The End of Gamelon, Animation Magic, 1993 para CDI. ¿Qué puede ser peor que un juego como ese? Uno igual de malo, pero que a la vez, destroza todo lo que alguna vez uno amó sobre personajes llamados como, en este caso, Link y Zelda. En los años 80 y 90 Nintendo licenciaba sus personajes a quien podía. La popularidad de Mario y Zelda estaba en su punto más alto y los niños recibían regalos como la serie televisiva de Super Mario protagonizada por el luchador Lo Albano, juegos educativos como Mario TH Skipping y los tristísimos dibujitos de Capitán N, el amo del juego. Pero nada peor que estos dos juegos, la posible razón por la que Nintendo ahora se aguanta un poco las licencias indiscriminadas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este mi primer video en esta plataforma. Si te gustó el video no olvides dar a like y suscribirse a este canal. Nos vemos hasta la próxima.